momento para comenzar esta tertulia de martes 18 de marzo de 2025. Voy con los saludos. A ver, Martín Moraes. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Buen día, impecable. Buen día a la audiencia. Eleonora Navata. Buenos días. Todo bien. Buen día para todas, para todos. Bueno, y después voy con una reincidente, podría decir, y un invitado nuevo. Elena Graubert. ¿Cómo Hola. estás, Elena? Bienvenida. Muy bien. Muy contenta de estar acá de nuevo, la verdad. Un gusto reencontrarnos. La verdad que sí. La Elena, vecina. La vecina. Es de las tertulianas, sí, más próximas que tenemos, más vecina. Elena, por las dudas, es abogada, escribana, está en esa, de salida, de secretaria general de Antel. Estuvo con nosotros hasta 2019, ¿no? Sí. Así que, y durante varios años, así que un placer reencontrarte, Elena. Y tenemos como invitado a Juan Erosa, que es militante político, milita en la lista 609, es licenciado en ciencia política. ¿Todo bien, Juan? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Y nada, vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, a ver cómo te tratan tus compañeros. En la previa bien, ¿no? Sí, nos bien? recibieron muy ¿Buena bien, me onda? invitaron a pasar, todo. Sí, yo estaba afuera esperando ahí, viendo cómo eran las cosas. Martín me trajo de la manito. Bien. Está, buena onda entonces. Se viene un shipeo nuevo. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para hoy. El honorable directorio del Partido Nacional declaró ayer su respaldo a la trayectoria personal y pública de Guillermo Besosi, ex intendente de Soriano y candidato a la reelección, a quien la Fiscalía le imputó la semana pasada 7 delitos vinculados con la corrupción. Las autoridades blancas también respaldaron que Besosi siga siendo candidato, tal cual él mismo había planteado en una conferencia de prensa que ofreció el domingo desde su casa, donde está recluido con prisión preventiva y tobillera electrónica. En su declaración, además, el Ejecutivo Nacionalista expresó su preocupación por posibles desvíos procesales y por discrecionalidad en los procedimientos y rechazó las filtraciones con motivación política. En el último punto de la declaración, el directorio del Partido Nacional aclaró que tiene confianza en el Poder Judicial y sus pronunciamientos, cuando son definitivos, en la aplicación del debido proceso y las garantías que lo deben rodear. El pronunciamiento oficial del Partido Nacional va en línea con las críticas que varios dirigentes blancos realizaron en los últimos días al accionar de la fiscal del caso, Estela Alciaturi. El senador Sebastián da Silva se sumó a estas expresiones ayer cuando acusó a la magistrada de atrevida. Es una de las situaciones de mayor hipocresía que se ha visto en el sistema político. Nosotros no cuestionamos la afiliación política de los ciudadanos, ¿sí? Todo el mundo vota, todo el mundo tiene las ideas, todo el mundo tiene derecho a pensarlas. En el caso de la fiscal, su huella digital demuestra un enorme antiblanquismo, ¿sí? Hay publicaciones de ellas en las redes sociales que lo demuestran, es una falta de respeto hacia el Partido Nacional, que después obviamente se traduce en este tipo de exageración en donde todo el sistema político tiene que asumir que estamos frente a una discusión absolutamente hipócrita. En tanto, la fiscal Alciaturi concedió una entrevista ayer a Radio Sarandí donde aseguró que el escándalo lo estaba haciendo Besosi y no la fiscalía, y rechazó que la fecha en que se determinó la detención del exintendente, en plena campaña a las elecciones departamentales, hubiera buscado allí generar un impacto electoral. No, yo no apuré nada y con eso, nada apuré. Con eso estaba escuchando a un legislador que decía, escucha hace 4 o 5 meses, ¿por qué no lo hizo ahora, que ahora dentro de unos meses hay una elección? Hace 5 meses había una elección nacional, hace 4 meses había un balotaje. Digo, en todas las ocasiones hubieras dicho lo mismo y hubieran responsabilizado a la Fiscalía de cualquier resultado adverso que obtuvieran, ¿tá? Porque esa es la técnica cuando uno no tiene más remedio que investigar a personas vinculadas al poder, sea desde del lado que sea. Bueno, ¿cómo vieron estas últimas repercusiones? Todo lo que sucedió ayer, porque la noticia la conocemos de hace días, ¿no? Ahora estamos con el foco puesto en las repercusiones. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, voy. Bueno, va Martín. A ver. Me miraron. No, a ver. Yo creo que lo primero y es clave entender, a veces es como
que está de menos mencionarlo con recurrencia, pero Besosi se embarca en un proceso largo y de pique tiene de presunción de inocencia. Hasta que se demuestre lo contrario, yo estoy parado en esos pedales. Después lo otro, y es lo que me empiezo a cuestionar a lo largo de las repercusiones y después de una acumulación de casos políticos que terminan en la órbita de fiscalía, es que nosotros venimos en un proceso que le viene generando un descreimiento a la fiscalía, ¿no? Yo creo que estamos en una crisis de confianza en ese sentido. En este caso en particular, porque vemos a 50 días de una elección, en base a escuchas de 2021, una fiscal que toma medidas absolutamente subidas de tono, con un jerarca y todos sus compañeros de administración, medidas de reclusión que son preocupantes, y además cuando empezamos a ver, es una fiscal que tiene un discurso casi que de odio hacia el Partido Nacional en sus redes sociales, y eso abiertamente es una cuestión preocupante, es una perla más que le agregamos a este proceso de desconfianza que se le agrega a la fiscalía. Más temprano repasábamos algunas de los posteos que ella replicó y que puso, ¿no? Y a los que hacía referencia a Sebastián da Silva. Entre otros hubo uno en octubre de 2019 que señalaba: Sindicato de Letristas del Carnaval solicitan al Partido Nacional que afloje con los escandaletes, que ya tuvieron que reescribir los cuplés más de 6 veces. Otra de las publicaciones en junio de ese año apunta contra el ex candidato blanco Juan Sartori e ironiza al decir leche gratis para todos los chicos. Mirá, a mí mencionar algunos. También la verdad es que me asombra ese tipo de publicaciones para una persona que tiene la responsabilidad que tiene y que es de un nivel académico bastante alto. Pero además, yo creo que este proceso viene ya de larga data y nace con la designación de Díaz, que tuvo el honor de ser quien articule el nuevo proceso penal, ¿no? O sea, recordemos que Díaz tomó y ascendió a cientos de fiscales, contrató en fiscalía a una persona que después, por los años siguientes, se dedicó a repartir a la opinión pública recortes de expedientes seleccionados que afectaban políticamente a dirigentes del Partido Nacional, en muchísimas causas que terminaron siendo la nada misma, que cuando dejó de ser fiscal de corte, la Asociación de Abogados Penalistas le recriminó que se estaba haciendo valer de la relación jerárquica que tuvo hasta hace 15 días con todos los fiscales que conocía para su beneficio personal en la actividad privada, y que bueno, después de todo eso, ¿cuál es el premio? Parece que terminó usando la fiscalía como un trampolín político y hoy es el número 4 del gobierno, ¿no? Y yo creo que ahí hay como un desafío, hay muchísimas cosas. ¿Pero por qué decís que se dedicó a difundir, a retasear algunos documentos de la fiscalía? Bueno, vos fíjate que esta persona, este periodista que contrató Jorge Díaz a dedo, después se dedicó a lo largo de estos últimos años a repartir varios recortes de expedientes seleccionados. Pensé que, no, te había entendido que decía Jorge Díaz. No, Jorge Díaz no, una contratación directa de Jorge Díaz. Y eso me parece que termina generando como toda una especie de descreimiento, y yo creo que ahí hay un desafío que es de índole, que es de orden para la democracia. Puede ser que los partidos políticos hace años no logren ponerse en consenso para designar a un fiscal, ¿no? Ergo, la fiscalía no tiene el respaldo político de todos los partidos. Me parece bastante grave lo que está haciendo el Partido Nacional respecto a generar este descreimiento de no solo a la Fiscalía, sino del sistema judicial uruguayo. Porque cuando vos decís, Martín, la fiscal tomó medidas, la fiscal no toma ninguna medida, las medidas las toma la jueza. Entonces creo que también a la hora de cómo hablamos y cómo decimos la información, tenemos un poco de responsabilidad, sobre todo los que estamos en los medios de comunicación. Acá no hay una fiscal
fiscal que decide hacer determinadas cosas y las hace. Acá hay una fiscal que acusa y una jueza que procesa. Entonces, pongamos las cosas en su justo término. Besosi es inocente, sí, claramente, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Y eso lo vamos a seguir diciendo. Ahora, estamos hablando en los medios de comunicación de los posteos de una fiscal y no estamos hablando de todas las causas por las que imputan a Besosi. Algo está mal como sociedad y algo está mal como agenda periodística que estamos teniendo. Estamos hablando de los posteos de la fiscal y si dijo no sé qué del sindicato de los letristas de Murga y no estamos hablando de las causas por las cuales se imputan al candidato a intendente. O sea, replanteémonos estas cosas también. Creo que ahí está el principal problema. Me parece que la fiscal no debería haber dado tantas explicaciones como dio y como salió a la prensa a decir por qué, y si en este momento, si hace 4 meses, si hace 5 meses, si había elecciones o no. O sea, quienes imparten justicia o quienes trabajan en el sistema judicial de este país tienen ciertas obligaciones inherentes a sus cargos, y yo soy de las que cree que la gente es honesta y que los fiscales y los jueces de mi país son personas honestas y no se van a jugar la carrera, que es una carrera larguísima y llena de obstáculos, para procesar o para pedir el procesamiento de alguien que no lo amerita porque sí. Ahora vos fíjate, o sea, me parece que estamos desde muchos lugares utilizando este tipo de casos para hacer ruidos que no le hacen nada bien al sistema de justicia y además entreveramos las cosas. Yo no sé ni quién es, no sé ni el nombre de la fiscal realmente, o sea, no sé ni quién es, no la sigo en las redes sociales, no me interesan las redes sociales. Lo que sí me interesa es la responsabilidad que tenemos quienes tenemos un micrófono adelante para decir determinadas cosas y no sé si la estamos usando bien. Apuntar en contra, perdón Juan, apuntar en contra de un fiscal o de fiscalía no es apuntar en contra del sistema del Poder Judicial porque no están en la misma órbita. Porque obvio que después, no están en la misma órbita, antes del cambio estaba en el MEC y ahora es como una cosa descentralizada. Recordó en la entrevista que todas las ¿la jueza o la fiscal? Siempre tienen el aval de la jueza. Pero es injusto también decir que se apunta contra el Poder Judicial. Porque no es así. Y porque además si nosotros nos ponemos a ver, la mayor parte de los casos terminan dirimiéndose por un acuerdo abreviado. Los jueces... Perfecto, pero ahora al estar procesado, todo el expediente es público y todos podemos saber exactamente por qué se lo procesa Besosi. Y estamos hablando de las publicaciones en redes sociales. ¿Y a vos te parece que hay garantías en procesos judiciales cuando se reparten a la opinión pública recortes de expediente? El expediente no es público. Pero no es el tema de ahora. No es problemático en general. Que en el momento en el que tenemos un problema de presunta corrupción, la discusión se concentre permanentemente en la fiscalía, ¿no? Y no en los mecanismos administrativos que tienen las intendencias. O sea, estas oportunidades, ¿no? Estas situaciones que nos pasan, más allá de lo anecdótico, ¿no? De las críticas que puede haber, de cómo se maneja políticamente, de los comentarios que hacen los legisladores, ¿no es una oportunidad para repensar cómo funcionan las intendencias, cuáles son los mecanismos de administración? ¿No es una oportunidad para que el sistema político en general discuta si no es necesaria una modernización del Estado, como lo ha habido en muchas áreas del gobierno central, del Ejecutivo Nacional, que lo haya también a nivel departamental? ¿No es una oportunidad para cuestionarnos si algunas autonomías departamentales no nos están generando trabas en la modernización de lo que son las estructuras administrativas de las intendencias? Porque está bien, nos podemos concentrar un montón de rato en lo anecdótico. Yo perfectamente podría decir que es el mismo Partido Nacional que ahora critica a la fiscal, ¿no? Y la golpea con tal dureza, es el mismo Partido Nacional que tuvo que pedirle la renuncia a su presidente por apretar a una fiscal. Es el mismo Partido Nacional que a la fiscal del caso Astesiano, inmediatamente después de terminar su tarea, la incorporó a sus listas, ¿no? O sea, si hablamos de afiliación partidaria, digamos todo, porque Fossati, inmediatamente de terminar, a mi entender, la defensa desde la Fiscalía de la calle Pou, en el caso Astesiano, integra automáticamente una lista del Partido Nacional. Después, disconforme con la elección de la vicepresidenta del Partido Nacional, se va al Partido Colorado. Entonces, hay un vicio en general sobre esto que es complicado. Yo creo que deberíamos sacarle el foco a la discusión a la Fiscalía. Yo entiendo que políticamente rinde mucho más,
y concentrarnos en lo que puede ser constructivo para el país, que es decir, bueno, tenemos en las intendencias reiteradas una y otra vez problemáticas de, no sé si llamarle corrupción, abuso de funciones, desprolijidades administrativas. Intentemos corregir eso. Tenemos el proyecto de ley ahora para el ingreso por concurso, que el mismo Partido Nacional no votó cuando ya tuvo la oportunidad. Entonces, la incoherencia, la inconsistencia es como muy grande, me parece. Elena. Sí, hay muchos temas acá. Uno es, en realidad es complicado cuando uno ataca la institucionalidad. Es complicado cuando uno tiene que defender la separación de poderes porque de alguna forma es la garantía. Pero cada uno en su rol tiene que defender la separación de poderes. Yo creo que acá, cuando una fiscal sale a postear, no debería postear. Porque una fiscal, por la institucionalidad, por la institución, por la investidura que tiene, no debería hacer ningún posteo. ¿Desde qué fiscal para adelante no debería hacer ningún? Yo con eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo también. Ninguno estamos a salvo de eso, porque en realidad vivimos y nos pasa que un día estás en un lugar público y posteaste algo de repente 5 años atrás, Claro, o digital. la huella digital. La huella digital Que mencionaba, pero sí. a partir de que uno es funcionario público, tiene determinada investidura, no debe decir ni hacer determinadas cosas. Eso es, seas intendente o seas fiscal. Sí, hay oyentes que se Porque- preguntan por qué no se denunció antes si se estaba en conocimiento de esta situación. Claro. Después, hay otro problema que coincido también, que es cómo se administran las intendencias, incluida la de Montevideo, incluida la de Canelones, ¿no? Porque también tenemos muchos problemas también de corrupción, hubo denunciados dentro de la intendencia de Montevideo y se callaron. Y también hay en Canelones de contrataciones de funcionarios, porque también el Frente ahora va a votar esto de los concursos para las intendencias, pero no lo votó en la época que Adrián Peña lo propuso. O sea, hay que decir todas las verdades, porque esa es la realidad. A mí en el caso de Sosi me parece que ir a atacar a la fiscalía no, pero también hay problemas de procedimiento penal. Es cierto que formaliza el juez, es verdad, pero también es verdad que normalmente es de uso y costumbre, hay normas no escritas donde la justicia hace mucho, pesa mucho lo que dice la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? Al final termina muchas veces formalizado cuando pide la fiscalía, porque funciona Es muy así difícil el sistema. cuando Porque el juez no tiene elementos en contra de eso. Tiene muy pocos elementos, aparte todo esto se hace en forma sumarial, en forma secreta, no hay elementos de defensa, entonces pasa eso. Entonces tampoco hay verdades que no son tan así. Entonces creo que también habría que rever todo el tema del procedimiento penal, que es para otra discusión y otro debate. Un comentario, el Frente en el Parlamento sí votó el proyecto de ingreso por concurso, no salió por las mayorías necesarias que tiene para ir. No llegaron por eso. No llegó porque el Partido Nacional no lo votó. No, pero lo votó el pero Frente el Partido Amplio, Colorado, el sí. Partido Colorado y Cabildo Abierto. No lo vota el Partido Nacional y por lo tanto el proyecto no alcanza las mayorías necesarias Capaz que le pero yo por tenía entendido las autonomías que no. departamentales. Ahora repasamos cómo fue eso. Yo me acuerdo, estuve en una tertulia sobre eso y fue el Partido Nacional. Pero Sí, el Partido Nacional seguro. no, el Partido Nacional estoy Porque seguro hubo que no. distintas instancias, además, Sí, ¿no? porque la noticia Primero del subrayado, cuando ¿no? se presentó por parte de Adrián Peña y después cuando se buscó reflotar, ¿no? Sí, el por eso. proyecto. Lo que después Cuando el se Frente no presentó por acompaña Adrián es el Peña, plebiscito. No llegó al El Frente no acompaña la recolección de firmas porque una parte del Frente Amplio estaba concentrada en la recolección de firmas contra la seguridad social, contra la reforma de la seguridad social del gobierno. Pero en la Cámara de Senadores, cuando se pone a votación el proyecto, el Frente Amplio, puede estar el Cabildo verdad. Abierto y Yo el para Partido mí, Colorado, que era el proponente, lo votan, no lo vota el Partido Pero Nacional. lo podrían haber votado antes incluso esto, pero no importa. Y otro problema institucional y que no podemos dejar de denunciar es cómo ha funcionado la Fiscalía con las filtraciones en cosas muy graves. No se puede agarrar los celulares de las personas, está
violando el secreto, la correspondencia. En realidad no está regulado porque se prohíbe el tema de la violación de la correspondencia, y uno cree que esto es lo mismo, y en realidad el teléfono es más privado que quizás que las cartas que me llegan de las facturas de UTE y Antel. Y eso para mí es un problema gravísimo que hay. Porque se supone que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si se empiezan a hacer filtraciones, como en el caso, este caso, o como hubo otros casos, lo que pasa es una condena social, en definitiva, anterior a que exista una condena judicial. Y aparte donde de alguna forma se empieza a viciar todo el procedimiento y toda la credibilidad del sistema. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para corregir y sinceramente a quienes filtran la información de las carpetas fiscales, que no son públicas, deberían sancionarse y debería hacerse una investigación administrativa, porque es muy grave y nos va la libertad a todos los ciudadanos, porque hoy estoy de un lado y mañana puedo estar del otro. Acá hubo casos de todo tipo y tamaño, ¿tá? Y las filtraciones son un tema muy grave y que debería tomarse muy en serio por parte de legislar incluso sobre eso. No, ahí hay una cosa que se pone el antagonismo de que el Partido Nacional, el Frente Amplio, cuando lo de Charles Carrera también cuestionó a Fiscalía, y Charles Carrera optó por hacer lo mismo que Besosi, que es no ir por el abreviado y seguir a instancia del Poder Judicial. Entonces, a mí lo que me preocupa es que los partidos políticos no logren ponerse de acuerdo para tener un órgano, Fiscalía, que logre ser respaldado políticamente por todos. Eso es lo primero. Y lo segundo es, a mí me preocupa cuando pasan estas cosas, que todo termina siendo excusa para intentar recortarle autonomía departamental a las intendencias del interior. Ay, porque son las intendencias del interior, y no entendemos que hay una construcción de país de 200 años que lo que configuraron es que hoy las intendencias del interior tengan que subsanar una ausencia de Estado histórica. Que hoy, porque claro, le queremos recortar autonomía justamente a quienes menos tuvieron a lo largo de la historia de nuestro país, y quienes sufren una migración interna en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de Estado. Porque ¿qué son? ¿Qué terminaron siendo las intendencias? Articuladoras que llegan a donde el Estado Nacional no llega. Pero Martín, y hoy hay una intencionalidad de recorte de las autonomías. Las intendencias tienen su autonomía hackeada por la vía de los hechos, a través de que la mayoría no tienen recursos propios y dependen de las transferencias del gobierno nacional. Porque la autonomía legal está fenómeno, pero después tenés una autonomía que es concreta de si podés o no podés hacer, y podés o no podés hacer en función del dinero que tenés. Yo lo que digo es, si no tenemos que repensar la estructura administrativa de las intendencias. No tiene necesariamente por qué ser un avasallamiento de las autonomías departamentales. Ahora, si siempre hay una actitud de trancar, cuando vos la estructura administrativa de las intendencias tiene que 100 años. El mundo cambió, o sea, el Estado ha cambiado, necesita cambiar, necesita renovarse. Muchas veces se critica al Estado por ineficiente, por pesado, por ser una mochila. Bueno, capaz que las intendencias también tienen que ayornarse a un montón de dinámicas actuales, sobre todo para tener una cuestión de transparencia. Yo estoy muy de acuerdo con que esta discusión se concentre en, la confianza, porque creo que este tipo de casos el mayor daño que hace es a la democracia y es a la credibilidad, a la legitimidad de la política, ¿no? Lo que la gente te dice, ¿no? Yo vengo de mi laburo ahora, lo que me decía un compañero es decir, al final los políticos son todos iguales, ¿no? Eso es un poco lo que este tipo de casos terminan generando, abonan ese terreno. Entonces me parece que desde la administración pública lo que hay que intentar es que los procedimientos administrativos sean lo más transparentes posible, lo más claro posible. En ese sentido, lo que yo digo es, tenemos dos discusiones que se nos cuelan por la ventana, ¿no? Una es esta cuestión anecdótica de si Besosi tal cosa, si Besosi tal otra, si esto, si aquello, si no sé cuánto, y lo de la Fiscalía. Discutamos las intendencias, discutamos cómo administran, cómo ejecutan los dineros públicos las intendencias. Y yo estoy de acuerdo con mucho de lo que han planteado acá, de que necesitamos una discusión en serio sobre la Fiscalía. Necesitamos una discusión en serio, pero necesitamos dejar de dar la discusión de la Fiscalía a través de las cosas que pasan en Fiscalía. Y tenemos que sentarnos a discutir la Fiscalía en sí. Y decir, vos, ¿tenemos un problema acá? Sí, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Y bueno, porque cada vez que hay algún asunto político en la Fiscalía, tenemos un berenjenal bárbaro. Entonces, pero discutamos en sí las cosas, porque si discutimos todo junto, todo entreverado, al final no resolvemos nada. Y lo que hacemos es, tribuneamos un poco y no aportamos demasiado.
Esa es la sensación que a mí me da que le queda a la gente que o escucha la radio, o ve el informativo o lee algo por ahí. No, yo creo que hay una oportunidad y que el enfoque del Uruguay a 10, 15 años tiene que ser en los terceros niveles de gobierno, a mejorarlos estructuralmente, porque no podemos pensar en intendencias subsanando problemas si lamentablemente el Estado no le llega al 100% del territorio nacional. Eso es lo primero. Y después nosotros vemos el corrimiento poblacional del país y la gente migra hacia donde los territorios están 100% municipalizados. Y eso pasó históricamente. La gente tiene que moverse en función de oportunidades. Y esas oportunidades en Uruguay, bien o mal, te las proporciona el Estado. Yo lo que digo es, el rol de las intendencias a lo largo de la historia termina siendo subsanar problemas a donde no llega el Estado nacional. Pero las intendencias son el Estado. Y después, las intendencias son parte del Estado. Y después sí. No llega el gobierno nacional, capaz. Vos sabés que hay, por eso está bueno que hay lugares en donde si no Martín, pisa el intendente y pega un telefonazo, no llega absolutamente bueno, nada. pero por eso mismo existe la descentralización, por eso mismo existe que haya niveles de gobierno departamentales y municipales, a donde también debería haber mayor autonomía y mayor capacidad de acción, porque convengamos que hoy los gobiernos municipales, los municipios tienen muy poca capacidad de acción porque no tienen presupuesto, porque no pueden manejar determinadas cosas. Porque entonces, son un ejecutivo sin un ejecutivo. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí sí me parece que hay que rever, o sea, capaz que no era el tema de discusión, pero si empezamos a hablar de las intendencias, o sea, ¿para qué las tenemos? Y justamente porque desde el gobierno central hay lugares donde no se va a llegar. Entonces, ¿cómo se va a llegar? Con las intendencias. Es más, hay lugares súper locales que ni siquiera con las intendencias vas a llegar, y vas a llegar con el municipio local. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar eso. ¿Para qué? Para darle más entidad, para que sea más eficiente y para que tenga más importancia el gobierno local, la gestión local de los problemas locales. O sea, si vamos a ir por esa discusión, vamos a revisar eso y estaría buenísimo. Incluido Montevideo también, Tu ¿no? visión es bastante montevideana, porque cuando uno va al interior, la importancia de las intendencias y el peso que tiene la intendencia es mucho más grande de lo que para los montevideanos de repente tiene la relación con la intendencia de Montevideo. Es totalmente diferente. Yo viví en el interior toda la vida. Así que es más parecida a lo que es el Estado central, digamos, para un Montevideo. En cambio, para una persona que vive en el interior, sobre todo en el interior más profundo, la intendencia tiene un montón de actividades y desarrollos y de importancia que quizás la elección local es mucho más importante que la nacional. Eso pasa. Pero no, eso no tiene nada que ver. Digo, yo creo que quizás también tengamos que pensar el país, a Uruguay entero, en otro tipo de términos para algunos servicios que de repente se ocupan la intendencia y no se tendrían que ocupar, y se tendrían que ocupar los estados centrales. Hay que ir revisando las competencias de acuerdo incluso a las nuevas modalidades, a la nueva modernidad. Uruguay es muy conservador y mantiene todas las estructuras tal cual, y quizás haya cosas que haya que cambiar sin duda. Y eso no significa ir contra las autonomías, simplemente adecuación a las nuevas realidades. Sí, o transparentar procedimientos. No. A ver, no sé, en Sierra de Río, ¿no? Una región de Cerro Largo. Viene una creciente, se barre un camino que queda intransitable. La intendencia tiene que ir a poner balastro ahí, está bien, tiene que ir a arreglar la caminería, capaz que tiene que salir alguien, tiene que pasar un gurí para la escuela, ¿no? Está fenómeno. Pero el procedimiento por el cual se entrega el balastro, de dónde sale el balastro, cómo se lleva, qué camiones lo llevan, cómo va la maquinaria, qué pasa con el combustible de la maquinaria, todos esos procedimientos tienen que ser transparentes. No puede ser que no haya registro, que no haya una trazabilidad, digamos, de cómo se otorgan esos recursos. Porque a mí me parece bien que los municipios, que las intendencias tengan la capacidad de solucionar problemas concretos locales. Ahí lo que muchas veces argumentan los propios intendentes es los tiempos de la administración, ¿no? Yo tengo que resolverle el problema para que el gurí pase hoy, mañana, y no puedo esperar los tiempos que me implica la burocracia, ¿no? Bueno, resolvamos eso. Con la digitalización tenemos una oportunidad, hay un tema social, ¿no? De vecindad también. Hay un relacionamiento que se da muchas veces en el interior, mucho más cercano. Está bien, que eso se da. Entonces, transparentemos esas cosas, porque si no pasa esto, si te anulo las multas, te entrego la libreta, ¿no? Se da mucho, o sea, eso. Se facilitan este tipo de cosas. Los procedimientos tienen que ser transparentes, tienen que ser cercanos, tienen que ser ejecutivos, sí, claro, eso hay que lograrlo, porque además hay que tener presente que cuando no lo hace el Estado, lo hace alguien más.
Eso nos pasa en la periferia de Montevideo. Donde hay ausencia de Estado, alguien ocupa esos lugares. Entonces el Estado tiene que responder a la necesidad concreta del vecino. Pero esa respuesta tiene que ser transparente, tiene que ser clara, tiene que haber posibilidad de decir, bueno, ¿cuál fue el criterio? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo lo otro? En los municipios de Montevideo se entregan bloques, arena, chapa para que los vecinos se construyan una casa. Los municipios tienen esa capacidad. Acá en Montevideo pasa eso. Se hacen como un acuerdo, se hace por acuerdo de los consejos municipales. El alcalde con los otros miembros del consejo acuerdan, se definen criterios. Esas cosas son necesarias, están bien. Yo estoy de acuerdo que esa cercanía hay que mantenerla. Lo que no puede haber es un vacío donde esa cercanía termina deviniendo en favoritismos. Que ese es el problema que terminamos teniendo. No, sí, hay otra cosa que un poco ahí me preocupa y es son o sea, los criterios, ¿no? Porque Fiscalía termina avanzando en base a un criterio más de lógica política nacional, no de política departamental, y esto lo planteaba un contertulio, me parece que ayer, que es como ese desbalance de criterios entre el fiscal que puede estar en Soriano y el fiscal que puede estar en Tacuarembó. Martín, bueno, decía que esto dejaba de manifiesto también otra dificultad que tiene la Fiscalía, que es la falta de actualización de las instrucciones generales, ¿no?, de los fiscales, para tener todos la misma instrucción de, bueno, ahora vamos a priorizar las investigaciones que tienen que ver con corrupción y recursos públicos en detrimento de otras menores, ¿no? Entonces lo que decía él es, hoy en día lo que prima es el criterio, ¿no? Hay fiscales que dejarán de lado estas cosas porque capaz que le parece, estas cosas son chicas para los otros líos que tengo, ¿no? O las otras cosas que tengo que resolver, y hay fiscales que le dan prioridad, como en este caso. Y eso es interesante de resaltar, porque si en Soriano estuviera la fiscal de, por decir algo, un pelotazo de Flores, quizás este no sería el resultado. Entonces terminás teniendo un público objetivo, o sea, no todos terminan jugando con las mismas reglas. Yo creo que en esta lógica de pensar democracia, de pensar instituciones sólidas a largo plazo, en lógicas de procedimiento, en lógicas de gobierno, en lógicas de cómo hacemos que el Estado llegue a todas las partes del territorio nacional, hay una cuestión que es importante también, y es entender que todos tenemos que jugar bajo las mismas reglas. Yo por lo menos entiendo que el Uruguay hace 200 años no juega territorialmente con las mismas reglas. Enseguida continuamos, pero antes paso en limpio, efectivamente. El proyecto de Adrián Peña sobre el ingreso a las intendencias, que fue presentado en abril, ese contó con los votos de los Colorados, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, pero no tenía las mayorías especiales porque los blancos no dieron los votos. Lo que sí sucedió después es la intención del Partido Colorado de promover un plebiscito y llevarlo a una reforma constitucional, y ahí sí el Frente Amplio no estuvo de acuerdo con ir por esa vía, por ese camino.